Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina en Cápsulas. Hoy vamos a conocer las diferentes lesiones benignas que aparecen en el párpado y por supuesto el tratamiento. Por esa razón se encuentra con nosotros la doctora Noemí Layret, quien es mejor conocida como la doctora Párpados. Bienvenida a Medicina en Cápsulas. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, si se quiere, es más conocido de lo que uno cree y muchísimo más frecuente, porque no solamente te crea problemas inestéticos, sino también, aparte de eso, muchas veces pueden hasta molestar y disminuir tu campo visual. Entonces, una de las cosas que más, las lesiones de los párpados benignas, tenemos varias lesiones que son las que acuden con más frecuencia, como son, uno son los llamados xantelasmas, que no son más que son unas placas blanquecinas que se forman generalmente a nivel del párpado superior, aunque también a nivel del párpado inferior, como unas placas blancas que generalmente se cree que puede ser correlacionado con un aumento de colesterol y triglicéridos o con alteraciones de tipo metabólica. Luego tenemos otras lesiones que también son con bastante frecuencia, que además son irreversibles, irreverentes, mejor dicho, porque ellas tienden a volver a salir, que son los llamados siringomas, que son unas lesiones como unos punticos que pueden ser tanto a nivel del párpado superior, en el párpado inferior o en otras áreas de la piel, que no son más que son alteraciones a nivel de las glándulas sudoríparas. Pero esos punticos son blancos o como son como unos relieves, unas lesiones en relieves blanquecinas, puro puntuales, redonditas, que muchas veces no llegan a ser una, sino muchas lesiones. Después tenemos otras lesiones que son con bastante frecuentes, que son los nevos intraepidérmicos y las papulosis, que son como unas lesiones, como unas verrugas, que muchas veces pueden ser pigmentadas o no pigmentadas, como que si fueran unos cachitos que sobresalen. El problema es que a veces no tenemos una lesión, sino tenemos muchas lesiones, y esas lesiones tienden a crecer. Se pueden formar inclusive a nivel del borde de los párpados, a nivel de las pestañas o a nivel de la piel que está alrededor del párpado. Eso es lo que le iba a preguntar, doctora. ¿Una persona, un paciente puede tener 2 o 3 lesiones? Sí, claro, puede tener 3 y 2 lesiones en el mismo sitio. Claro, hay muchísimas lesiones, ¿verdad? A nivel de los párpados, tanto tumores de tipo benigno como tumores de tipo maligno, igual que en el resto de la piel. Yo te estoy hablando de las lesiones más que son motivos de consulta, donde da una apariencia inestética, y por otro lado, cuando tiende a crecer, puede producir disminución del campo visual. Ahora, doctora, cuando la persona ya tiene todo esto, o lo que usted va describiendo, dice, oye, yo lo presento, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer esa persona para tratarse. Bueno, lo primero hay que evaluarla, porque muchas veces podemos tener una lesión que se aprecia de forma benigna. Resulta que es una lesión no maligna, pero no porque produzca que te vas a morir desde el punto de vista sistémico, que es lo que son llamadas lesiones destructivas, que tienden a crecer y van invadiendo las estructuras internas y van destruyendo todo lo que van encontrando a su paso, que son los carcinomas vasocelulares. Es decir, son las mismas lesiones que tenemos a nivel de la piel, pero a nivel del párpado. Entonces, muchas veces hay que evaluar al especialista, hay que determinar y biopsiar esas lesiones, aunque el 80% supongamos que no son, que ya hemos descartado que no hay ningún componente de malignidad. Entonces ahí viene el tratamiento con el advenimiento del láser, donde podemos utilizar 2 tipos de láser. Ahora, doctora, antes de comenzar a describir lo del láser, esa persona, si no tiene cómo tratarse esa lesión, ¿lo puede prevenir para que no le surja, o de alguna manera tratarla ella misma sola y se le puede desaparecer? Bueno, en el caso del xantelasma, como te estoy comentando, el xantelasma, vamos a recordar que es la placa blanquecina, tener un buen control metabólico de la parte de los lípidos en sangre, y por otra parte también el efecto de la protección solar. Es muy importante. Es muy importante evitar el uso indiscriminado de la exposición al sol, utilizar lentes adecuados que nos protejan contra rayos ultravioleta, y por otro lado también el protector solar alrededor de los párpados. Es decir, al igual que ocurre en el resto de la piel, nosotros podemos tener lesiones premaligna, desde una queratosis actínica a una lesión que realmente no está considerada como maligna, sino altamente destructiva, ya sea un vaso celular
o lesiones que pueden producir metástasis a nivel del cuerpo, como son el espino celular o inclusive los melanomas. O sea, nosotros, al igual que en el resto del cuerpo, en la piel, a nivel del párpado no escapa. ¿Por qué? Porque tenemos piel igual. Entonces lo importante es la prevención, ¿verdad, doctora? Totalmente. Ahora vamos a ver vamos a escuchar el tipo de tratamiento, doctora, para que nos explique. El CO2. Con el CO2, con el láser, ¿se puede de alguna manera tratar? Claro, todas estas lesiones, lo más importante, estoy hablando de las lesiones benignas. Sí, las benignas. Cuando hay un tema ya más allá, hay otro tipo de tratamiento, es importante recalcar. Pero en un paciente que tengamos lesiones tipo santelasmas, seringomas, verrugas, lo importante es que podemos utilizar el láser de CO2, donde el láser de CO2 actúa de una manera de incisión y quirúrgico, es decir, podemos quitar la lesión evitando el sangrado. Al mismo tiempo que vamos cortando, eliminamos el hematoma, los morados en el procedimiento post. Y por el otro lado, también aunado a eso, muchas veces podemos utilizar anestésicos tópicos, ya sea en crema anestésico, dependiendo del umbral del dolor del paciente, pues hay que colocar anestesia infiltrativa, pero muchas veces ni siquiera es necesario colocar anestesia infiltrativa, solamente una cremita anestésica, y con el aire frío, que también hace el efecto anestésico, podemos quitar esa lesión sin agarrar punto, con una recuperación rápida. Positiva. ¿Cuánto dura el tratamiento, doctora? Depende de la lesión. Si tenemos una lesión mínima, nosotros podemos hacer un procedimiento que lo podemos hacer en 1 minuto. Si es un santelasma, pues muchas veces es un procedimiento que lo hacemos como en 5 o 10 minutos, y muchas veces, si como eso está a nivel profundo, hay que hacer retoque en otras sesiones, quizás hacerlo en 2 sesiones. Pero lo importante es que ya en 2 sesiones nos eliminamos nuestra lesión. Si es la lesión del santelasma, de alguna manera ese desaparece completamente. Él al principio, inmediatamente después del proceso que se hace, eso lo que vamos quitando es con el láser, va quitando capa por capa de la piel, como haciendo como un proceso ablativo, ¿verdad? Y eso va a quedar como un hueco, pues si se quiere, un hueco, como una vaporización del tejido donde queda la piel como en carne viva. Eso va a producir una revitalización por capas, por capas, por capas, y eso son en un término de 2 semanas. Doctora, entonces en la próxima parte ustedes no se retiren, porque vamos a estar en la parte del tratamiento, lo vamos a observar y la doctora nos va a ir explicando poco a poco, y además nosotros nos vamos a colocar todos los implementos necesarios para estar en un quirófano. Así que ya venimos con mucho más de Medicina en Cápsulas.